Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestra serie evangelística Reparando Paredes Rotas. Es un gran privilegio para nosotros que ustedes hayan decidido conectarse con la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Kitchener, Ontario, Canadá. Sean todos muy bienvenidos. Y antes de continuar con nuestra programación, quiero invitarles a inclinar sus rostros para tener unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por el privilegio de podernos conectar para estudiar de tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones para salvación. Y también queremos pedirte que tu Espíritu Santo use al predicador en esta noche para que pueda traernos palabras de vida. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En el sermón anterior aprendimos que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras preocupaciones y alegrías. Dios quiere que recordemos nuestras victorias y nos hace un llamado a que no nos desalentemos. Recuerden amigos que si tienen alguna pregunta o algún comentario pueden hacérnoslo llegar a través de nuestra página web que se encuentra en kwsda.org. Estas preguntas o comentarios se las haremos pasar al pastor y él las responderá lo antes posible. Y queremos invitarles a que se sintonicen en esta noche con el sermón que lleva como título Terminar lo empezado. Y antes de continuar, les invitamos en estos momentos a cantar el coro tema Quietud. Con tus alas, Señor, protégeme, en tus manos hay poder, aunque se levante y ruja el mar, sólidas promesas me solo en Jesús, tu poder me da seguridad, aunque se levante y ruja el mar, sólidas promesas me sostendrán. Padre, en la tormenta eres Señor, quieto estaré, eres mi Dios, aunque se levante y ruja el mar, sólidas promesas me sostendrán. Padre, en la tormenta eres Señor, quieto estaré, eres mi Dios. Siempre hay dos fuentes de conflicto que un líder o cualquier organización encontrará: externas
e internas. Lo creas o no, por lejos el tipo de conflicto más peligroso es el interno. Ya hemos visto en nuestros programas anteriores cómo el enemigo trata de atacar desde afuera. Y una de sus principales armas es la crítica. Pero cuando ataca desde el interior, él usa un arma mucho más poderosa: el egoísmo. En los primeros capítulos, Nehemías vio cómo el enemigo trató de parar la obra de reconstrucción de varias maneras. En primer lugar, trató de ridiculizarlos, luego de desalentarlos y al final atemorizarlos. Pero en el capítulo 5, él saca su mayor arma: la división. ¿Por qué es su mayor arma? Como dice Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En el capítulo 5 veremos el mayor peligro con el que se encontró Nehemías en su esfuerzo por reconstruir los muros. Es un peligro tan grande que vas a ver que fue el único momento que él paró la reconstrucción. En este capítulo nos enseña en forma clara cómo lidiar con conflictos internos, ya sea en tu matrimonio, en tus negocios o en tu hogar. Punto número 1. Reacciona con sensibilidad a las quejas. Nehemías capítulo 5, versículos 1 al 7. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de ellos. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Leer esto me recuerda que cada organización tiene problemas, porque cada organización tiene personas. Los problemas vienen con las personas, y el mayor problema son los problemas personales. Cuando vos tenés problemas internos, cuando tenés personas infelices, tarde o temprano lo vas a oír. Y eso no está del todo mal. Los oídos de Nehemías se estaban llenando, y esto era de esperar, porque esta era una situación donde estaba ocurriendo un cambio. Los muros que habían estado derribados por más de 100 años estaban siendo reconstruidos. Las personas habían dejado sus granjas y sus trabajos para venir a hacer algo que todos veían imposible. Esto generó problemas para algunas personas. De hecho, en cada transición, el cambio va a ser más duro para algunos que para otros. Honestamente, cada vez que una organización atraviesa transformaciones, alguien se sentirá descuidado. No es difícil decir quiénes son estas personas porque ellos te lo harán saber. Pero quiero enfatizar
que esto no está del todo mal. Hay una diferencia entre las críticas negativas y quejas genuinas. Las quejas genuinas necesitan ser consideradas en la lista de tareas a resolver. Estas eran protestas justas. Mira los problemas que habían aparecido. Había hambruna. El versículo 2 dice, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer. Había grandes pagos de hipoteca. El versículo 3 dice, hemos empeñado nuestra tierra, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había impuestos elevados y aumentos de deuda. El versículo 4 dice, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Los niños eran vendidos como esclavos. El versículo 5 dice, ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Finalmente, la elevada tasa de interés fue generada por familiares codiciosos. El versículo 7 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y respondí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. En el versículo 7 vemos el origen del conflicto. Egoísmo. Mientras todo el resto estiraba el dinero para llegar a fin de mes, había algunos que trataban de obtener ganancias de la desgracia de aquellos. ¿Sabes qué era lo que estaba mal en ellos? Nunca apartaron de su mente la pregunta ¿cómo puedo beneficiarme? Ellos tenían tanto dinero como comida. Ellos incrementaban el interés a valores exorbitantes y vendían la comida a precios inflados. Además de eso, ellos mantuvieron las hipoquetas de casas y granjas y usaron niños de las familias como garantía. No es de extrañar que Nehemías recibía quejas de todos lados. Escuchen lo siguiente y tomen nota. La reconstrucción de los muros no ocasionó estos problemas, los reveló. Había dos mentalidades diferentes en Jerusalén, la de cómo puedo beneficiarme y la de cómo se pueden beneficiar otros. Nehemías tuvo que lidiar con ambas. Número 2. Responde fuertemente con preocupación. Había dos cosas que Nehemías no podía hacer. La primera, él no podía ignorar el problema, porque simplemente no se iría. Y por otra parte, él no podía abandonar su propósito. Él tenía que terminar la reconstrucción. Miremos cómo Nehemías responde con mucho cuidado, pero bien decisivo. Nehemías 5, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cómo respondió Nehemías? Primero, él se fastidió en forma adecuada. Como pastor, puedo entender el motivo de su enojo, porque lo que le enfadaba era la amenaza de la unidad del grupo. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, nos dice que hay 7 cosas que Dios aborrece. Vamos derecho a la última que dice, el que siembra discordia entre los hermanos. No está mal tener problemas, pero sí está mal ignorarlos. Nunca dispares a los heridos si sus quejas son legítimas. Este problema era tan serio que por única vez Nehemías paró a los reconstructores del muro.
Él para todo el trabajo para tratar con este problema porque Nehemías sabía que no es bueno construir las paredes externas de una casa si la casa se está cayendo por dentro. Nehemías transformó su enojo en acción. Versículos 7 y 8. Entonces lo medité y respondí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, ¿y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tenían qué responder. Él fue directo a la fuente del problema. Él no rumoreó sobre el tema, él no lo compartió con terceros. Él fue directo a las personas que eran la causa del problema. Estos eran los nobles y los oficiales. En otras palabras, la gente con el dinero. No quiero que te pierdas el tremendo coraje que mostró Nehemías al enfrentarse al grupo de personas que podían aplastar su visión y terminar corriéndolo de la ciudad. Así se comporta un líder de verdad. Tiene la iniciativa de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Solés ver a un diplomático preguntar ¿qué es seguro? A un político preguntar ¿qué es popular? Pero un líder pregunta ¿qué es lo correcto? El liderazgo no es un concurso de popularidad. Luego Nehemías realizó algo muy sabio. Versículo 9 de Nehemías capítulo 5. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Podéis ver cómo Nehemías llevó a estas personas otra vez al punto importante? Él les recordó la razón por la cual estaban construyendo las murallas. Ellos estaban reconstruyendo para restaurar a Jerusalén como la ciudad de Dios y al pueblo de Dios como luz de las naciones. Una de las claves para mantenernos unidos en lo que hacemos es recordar siempre por qué lo hacemos. En el momento que te desanimes, y lo estarás, en el momento que escuches palabras negativas, y lo harás, recuerda, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Punto número 3. Resuelve el conflicto. El trabajo no reinició hasta que el problema fue total y definitivamente resuelto. Versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme
a esto. A primera vista, Nehemías parece un experto. Sabemos que situaciones delicadas y problemas difíciles no se resuelven tan fácil y rápidamente. ¿Cómo fue posible que Nehemías logró que la gente le obedeciera tan rápido y armoniosamente? Bueno, el secreto está en el resto del capítulo, empezando por el versículo 14. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías se rehusó a usar su posición, su poder o privilegio para tener más. Él podría haber cargado miles de dólares en su tarjeta de crédito para tener la mejor comida y bebida, pero no lo hizo. Él no forzó a su pueblo a pagar por sus placeres con impuestos elevados. Por 12 años, él fue el gobernador y nunca tomó un centavo. Él dejó todo por el bien de su tarea. Ahora entendemos por qué él pudo resolver el problema monetario que casi destruye el trabajo, porque él ya había dado el ejemplo. Lo más importante que podés hacer para influenciar en otros es vivir lo que decís. Si la gente ve una conexión entre lo que decís y lo que haces, ellos van a seguirte a cualquier parte. Nehemías estaba determinado a hacer lo correcto, estar en lo correcto, actuar correctamente y permanecer en lo correcto. Hay 2 cosas que lo motivaban a él y que deberían motivarnos. En primer lugar, el respeto a Dios. Dice el versículo 15, pero yo no hice así. A causa del temor de Dios, también en la obra de este muro restauré mi parte. Nehemías nunca olvidó que Dios lo había llamado. Dios lo había bendecido. Dios lo había usado. Y Dios podía retirar su mano protectora de él. También fue motivado por su futuro con Dios, que por eso en el versículo 19 él dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Esa es una declaración muy grande. Dios no va a recordar los bienes que obtuvimos, pero Él recordará las cosas que hicimos. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Ahora quiero dejar este mensaje con dos aplicaciones en particular. Vos podés manejar cualquier situación externa si te mantenés entero por dentro. Cuando escuches rumores, palabras negativas, críticas injustas, podés tirar dos tipos de tachos al fuego, un tacho de gasolina o un tacho de agua. Recuerda este versículo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 3. Y da el ejemplo para los demás. El general George Patton lideraba un grupo de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaron a la orilla de un río, hacía frío y había estado nevando, y los soldados habían empezado a murmurar y a quejarse de que era imposible cruzar el río helado con todo el equipo. El general Patton los escuchó por un momento, agarró el equipo de un soldado y su arma, se acercó a la orilla, nadó a través del río, se paró en tierra firme del otro lado, miró a los soldados desde la otra orilla por un momento, luego empezó su regreso, nadó el río otra vez y al llegar les dijo a los soldados: ¿creen que pueden hacerlo ahora? Nunca habrá una necesidad mayor para hombres, mujeres, niños y niñas que levantarse día tras día en cada área de la vida y dar el ejemplo. Haz lo que es justo por amor a Dios y santo respeto a nuestro Dios. Oremos. Dios lleno de gracia y nuestro amante Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia, amabilidad y todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, siendo que no las merecemos. Padre, quiero orar ahora por aquellos que están enfrentando en este momento críticas, rumores, diferentes cosas que los demoralizan y empujan a desistir. Solo oro para que ellos permanezcan fieles a ti, depositen su confianza en ti y compartan sus pesadas cargas contigo, porque nos has dicho que puedes fortalecernos y permites hacer todas las cosas posibles a través de Cristo Jesús. Bendice a cada espectador. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y de esta manera hemos llegado al final de la presentación en esta noche. Esperamos que haya sido de bendición para todos. Les damos una vez más las gracias por haberse conectado con nosotros. Y quisiera recordarles que si tienen alguna pregunta pueden hacérnosla saber a través de nuestra request box que se encuentra en kwsda.org. Ahora les invito a todos a tener unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por habernos podido reunir en esta noche para escuchar de tu palabra. Te damos las gracias por que siempre estás de nuestro lado en los momentos en que te necesitamos y podemos acudir a ti. Gracias por tus consejos, cómo enfrentar situaciones difíciles, cómo reparar paredes que han sido derribadas por la vida. Te pedimos que con tu Espíritu Santo nos sigas dirigiendo al pastor al presentar estos temas y también a cada uno de los oyentes, que lo que aprendan aquí les sea de gran bendición en su vida. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, quisiera invitarles a la próxima reunión que tendrá lugar el 14 de octubre, miércoles 14 de octubre a las 7 p.m. y la presentación llevará como título Conflictos internos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Que se levante y ruge el mar, sólidas promesas me sostendrán. Padre, en la tormenta
está